Bienvenidos a Di Loreto Horror. Hormigas en el cerebro. El siguiente email ha estado circulando en internet desde hace muchos años. Aunque no se ha encontrado información verídica que pueda respaldar lo que nos está contando, no deja de ser uno de los hoax más aterradores que se han filtrado a través de correos electrónicos. En el mensaje se puede leer lo siguiente. Asunto: cuidado con las hormigas. Caso 1. Un niño pequeño acaba de morir después de que los médicos encontraran hormigas en su cerebro. La madre cuenta que se quedó dormido con algunas golosinas a su lado. Las hormigas se acercaron, y algunas de ellas se le metieron en el oído, reptando hasta su cerebro. Cuando despertó no se dio cuenta de que los bichos se habían metido en su cabeza. Poco después, empezó a quejarse de una extraña picazón bajo la piel del rostro. Su madre lo llevó a un hospital, pero el médico no fue capaz de efectuar un diagnóstico. Le tomaron una radiografía y, para horror de la mujer, en ella se veía una colonia de hormigas viviendo en su cráneo. Como estaban vivas y no dejaban de moverse, los médicos no pudieron operarlo. El niño murió. Esta es una importante advertencia: ten cuidado al comer en tu cama o dejar alimentos cerca de ella. Esto podría atraer a las hormigas. Lo más importante, nunca comas dulces antes de ir a dormir. Podrías quedarte dormido y sufrir lo mismo que este niño. Caso 2. Otro incidente similar ocurrió en un hospital de Taiwán. Un hombre fue internado y las enfermeras le advertían constantemente que no dejara comida junto a su cama porque atraería a las hormigas. Pero él no hizo caso y ocurrió lo que ellas temían. Los miembros de su familia dijeron que él se quejaba constantemente por sufrir dolores de cabeza. Murió y le hicieron una autopsia. En su cabeza encontraron un enorme grupo de hormigas vivas. Al parecer se habían estado comiendo trozos de su cerebro. Así que, amigos míos, mejor prevenir que lamentar. Nunca dejes comida a tu lado cuando te vayas a dormir. Si bien es verdad que dormir junto a restos de comida puede atraer alimañas indeseables, el hoax anterior ha sido desmentido por autoridades médicas. El oído humano cuenta con una membrana que previene que objetos o animales pequeños se introduzcan más allá del canal auditivo. Aún así, este no deja de ser un email escalofriante. La caja de música. A mi tío siempre le ha gustado coleccionar todo tipo de cosas antiguas. Radios pesadas, muñecas que tienen más años que mi abuela, espejos de ensueño e instrumentos rarísimos. A veces bromeo diciéndole que perfectamente podría poner su propia tienda de antigüedades y él me responde que se lo va a pensar. Aunque sé de sobra que no lo haría, le cuesta demasiado deshacerse de todas esas cosas. Admito que al principio me parecía un poco raro, pero si eso lo hacía feliz, ¿quién era yo para juzgarlo? A pesar de que cada vez le faltaba más espacio en la casa para aquellos cachivaches, no hacía daño a nadie, y está tan solo. Creo que por eso no puedo dejar de compadecerlo, ni de visitarlo. El tío es ya un hombre viejo. Nunca se casó ni tuvo hijos, le hace mucha ilusión que todavía me acuerde de él. Tanto como la que siente cada vez que se consigue un trasto nuevo. He conseguido una caja de música preciosa, me dijo aquella tarde, mientras pasaba a su casa y me servía un poco de té. Es una auténtica reliquia del siglo XIX. Se conserva en perfecto estado, cuando la veas te va a fascinar tanto como a mí. Sonreí. A veces parecía un niño pequeño cuando hablaba de sus queridas antigüedades. Bebimos el té y hablamos un poco sobre mi trabajo. Luego trajo la caja de música. Era grande y de madera fina, tenía una palanca que se giraba en uno de los laterales para producir la melodía y por dentro se encontraba revestida de plata pura. Debió haberte costado una fortuna. Le comenté con impresión. Mi tío simplemente se limitó a sonreír con malicia. Para nada, la conseguí en una pequeña tienda de nostalgia cerca de la carretera. El vendedor casi la estaba rematando, me dijo: si no fuera porque realmente es una maravilla, diría que estaba intentando deshacerse de ella. Qué tonto, ¿no? No sabía realmente lo que tenía en sus manos. Lo vi aferrar la manivela y antes de girarla, se detuvo. Parecía haber cambiado de opinión. Venga, hazlo tú, me dijo, entregándome la caja, quiero que la pruebes primero. A ver qué tal suena. Tomé la pequeña palanca y lentamente, comencé a darle vuelta.
Una triste melodía salió de la caja inundando la sala de estar. Era hermosa pero también muy melancólica. Sin saber por qué, una inmensa angustia se apoderó de mí. Y a medida que la música avanzaba, se ponía peor. Entonces escuchamos pasos fuera de la habitación. Miré con miedo a mi tío. ¿Hay alguien más en la casa? No, contestó él, pálido. Una silueta estaba de pie al otro lado del pasillo. Intenté detener la manivela de la caja, pero era imposible. Siguió girando, y conforme giraba aquella silueta parecía estar cada vez más cerca. Tío. Exclamé con terror. Puso sus manos sobre las mías e intentamos hacer fuerza para parar la caja, en vano. Lo último que vi antes de morir, fue aquella figura encorvándose sobre mí. Escuché por teléfono cómo intentaban asesinar a alguien. Era año nuevo, hace algunos años, y mis amigos y yo conseguimos entradas para una gran fiesta en la ciudad. La noche comenzó estupendamente. Bailé con muchas chicas y me besé con una de ellas justo antes de la medianoche. Incluso fui capaz de obtener algunos de sus números de teléfono. Horas después me encontraba acostado en la cama mirando hacia el techo, cuando escuché que mi teléfono sonaba. Eran más de las 3 de la madrugada, pero decidí responder, pensando que tal vez fuera alguna de las chicas. Hola. Ayuda. Confundido y asustado, volví a hablar. Hola, ¿quién eres? Hola, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? El teléfono colgó. Inmediatamente devolví la llamada y se fue al correo de voz, no había ningún mensaje de configuración. La muchacha llamó de nuevo y al contestar, me percaté de que los gritos seguían. Hola, ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Por favor, ayuda. Por favor, ayúdame. Todo el tiempo había sonidos de golpes en el fondo. El teléfono volvió a colgar. Intenté volver a llamar 10 veces y solo fui al correo de voz. Revisé para ver si era una de las chicas a las que había enviado mensajes de texto y ninguno de los números coincidía. Llamé a la policía, les conté lo que había ocurrido y les di el número. Mis nervios se calmaron a medias, tratando de convencerme de que debía ser una broma. Me desmayé. Al despertar esa mañana, la resaca no me había permitido olvidar el incidente. Rápidamente saqué mi teléfono, volví a llamar al número y me dirigió al correo de voz. Dejé un mensaje explicándole que me había llamado y preguntando si se encontraba bien. Poco tiempo después recibí un mensaje de texto. Era la chica. Ella me contó que había querido enviarme un mensaje de texto, pero nunca se había atrevido. Debo mencionar que ninguno de nosotros se conoce y ella no está segura de cómo obtuvo mi número. Ella creyó que había estado llamando a un amigo todo el tiempo. Durante Año Nuevo, habían organizado una fiesta en un hotel, no muy lejos de donde yo estaba celebrando, y después de que todos se fueron, un chico regresó. La muchacha me dijo que él la atacó y la golpeó con violencia. Medio estrangulada, de alguna manera consiguió escapar y se encerró en el baño. Él estaba tratando de entrar a la fuerza, eso fue lo que escuché. Fuera de sí, la chica solo estaba llamando a cualquier contacto en su teléfono para pedir ayuda. Finalmente, alguien en el hotel la escuchó, llamaron a la policía y arrestaron al hombre. La voz en el maizal. Vivir en una granja rodeada por enormes maizales, era algo que podía resultar aburrido para muchas personas. Pero cuando yo era niño, aquellas altas cepas de maíz constituían todo un mundo impresionante para mí. Un laberinto de ortigas inescrutable por el que podías tomar cientos de caminos, siempre que no te alejaras demasiado. Mis padres vivían de lo que cosechábamos en aquellas tierras. No solo el trigo, sino también las calabazas, los nabos, las coles y tantos otros vegetales que enviábamos directo a los supermercados de la ciudad, o que mi madre se encargaba de vender los domingos en el mercado local, a orillas de la carretera. Antes de tener la edad para cosechar como ellos, me la pasaba jugando con mis hermanos entre los maizales. A veces imaginábamos que éramos exploradores que estaban en busca de una bestia salvaje, o sea, Snaguels, nuestro enorme perro pastor, o que teníamos que escondernos entre el trigo mientras uno de nosotros contaba, intentando encontrar a los demás. Lo que más recuerdo, es como los mayores afirmaban que entre el maíz se ocultaba un monstruo y si no teníamos cuidado, podía pillarnos y hacernos desaparecer entre aquel sembradío para siempre.
Pues solo quienes hemos vivido en un lugar como el Maizal, sabemos lo fácil que es que las cosas se pierdan en medio de los campos y lo difícil es que puede ser encontrarlas. Fue por eso, que una tarde, mientras el sol se iba ocultando y yo trataba de encontrar a mis hermanos en otro juego de escondidillas, me sobresalté al escuchar una voz extraña en medio del trigo. Hola. Me saludó, pero yo no vi a nadie. No era una voz profunda ni cavernosa, pero había algo en ella que me inquietaba de sobremanera. Tenía cierto tono malicioso y burlón que me inquietaba, inconscientemente. Me sentía observado. ¿Quién está ahí? Pregunté, con desconfianza. Solo alguien que se siente muy solo. ¿Por qué? Porque nadie viene a verme. Ahora la voz parecía entristecida. Llevo mucho tiempo aquí, esperando tu visita. ¿Me estabas esperando? Siempre te veo jugar con tus hermanos a lo lejos, te has alejado más esta vez. Recuerdo que sentí un nudo en la garganta y empecé a mirar hacia atrás, esperando ver a alguno de los chicos. Tengo que irme. Quédate, pequeñín. Trató de convencerme aquella voz desconocida. Quédate y podremos divertirnos juntos. ¿No te gustaría conocerme? No respondí. ¿No quieres conocerme? Volvió a preguntar aquel ser desconocido, impaciente. Algo se movió entre el maíz y yo me quedé paralizado. Era algo grande, algo que no alcancé a distinguir por completo porque de inmediato me di la vuelta y eché a correr. Y aquella cosa, fuera lo que fuera, trató de darme alcance, respirando pesadamente y pisándome los talones. Cuando llegué a la casa lloré de alivio. Mis padres me vieron pálido pero no me creyeron, al igual que mis hermanos. Desde ese día, jamás volví a jugar en el maizal. Ni siquiera ahora que soy un adulto, me gusta ir. Sé que está ahí. Esperándome. El secreto de la bodega del castillo. Adquirir aquel viejo castillo en ruinas en una de las zonas rurales más populares de Francia, había sido una estupenda inversión para Louis y Arnaud, una pareja muy enamorada cuya pasión era remodelar antiguas propiedades para volverlas productivas. Lo primero que hicieron fue restaurar los detalles originales de la construcción, conservando tantos de ellos como fuera posible y modernizando los que se habían perdido. Tenían planes de transformar el lugar en un hotel de lujo para los turistas que iban a conocer los viñedos franceses. El área era muy conocida por su producción de vinos y ese castillo contaba incluso con su propia bodega de barriles que llevaban años añejando el vino más sabroso de la región. Tanto Louis como Arnaud se llevaron una grata sorpresa al abrir uno y probar el delicioso licor que contenía. Aquel era sin dudas el mejor vino que habían bebido en su vida. Tenía un gusto exquisito que no sabían identificar del todo, pero eso no importaba. Estaban seguros de que la inauguración del hotel sería un éxito si servían aquella bebida. Llenos de emoción lo prepararon todo para recibir a los primeros huéspedes, con una fiesta en los jardines del castillo. Pero antes tuvieron que curarse de la brutal resaca que les dio, por celebrar la noche anterior emborrachándose con el vino maravilloso. La apertura fue todo un éxito. Decenas de personas se quedaron encantadas con la fiesta, las instalaciones y por supuesto, el licor. Algunos hicieron ofertas de inmediato para adquirir el lote completo de barriles, pero la pareja se negó en redondo. Aquel detalle era una clave más en el éxito de su nuevo negocio y no lo dejarían ir tan fácilmente. Muchos huéspedes se quedaron a pasar la noche en el castillo y en los días siguientes, un barril se agotó y Arnaud quiso sacarlo de la bodega. Notó entonces que seguía pesando demasiado y le quitó la tapa para mirar en su interior. Al hacerlo se llevó una tenebrosa sorpresa. En el fondo del bote yacían los restos humanos de un niño pequeño, cruelmente escondidos dentro del vino añejado. El vino que se habían estado bebiendo a lo largo de aquellos días. Sintió que el estómago se le revolvía y de inmediato llamó a la policía. Las autoridades sacaron todos los barriles de la bodega y uno por uno, los fueron revisando revelando la macabra verdad del castillo. Hace mucho tiempo, los niños que vivían en los alrededores empezaron a desaparecer misteriosamente. Sus padres, campesinos pobres al servicio del varón que habitaba allí, sospechaban que era él quien se llevaba a sus hijos, pero sin pruebas y con el poder que el hombre ostentaba, nada pudieron hacer al respecto. Una investigación más profunda en la antigua sala de torturas, reveló que los pequeños habían sido cruelmente maltratados y asesinados, antes de colocar sus cuerpos en los barriles. El vino se impregnó con la esencia de cada uno de ellos, dotándolo de ese sabor tan peculiar. El hotel nunca más volvió a abrir.
Nombra una cosa en esta foto. Desde que se volvió viral en Twitter, esta fotografía no ha dejado de aterrorizar a miles de personas. A simple vista, parece una imagen tan inofensiva como cualquier otra que pudieras encontrar online. Sin embargo, decenas de testigos en las redes sociales han confesado sentirse incómodos, asustados e incluso, enfermos y mareados, al mirarla durante demasiado tiempo. ¿Qué es lo que oculta esta inexplicable foto? Todo comenzó el 22 de abril del 2009. Un usuario de Twitter subió la imagen en un tweet que llamó la atención de multitud de usuarios. El mensaje era claro y conciso. Es aquí cuando, según la opinión de los internautas, uno comienza a darse cuenta de que la imagen en cuestión oculta algo raro o siniestro. Sobre todo porque al mirarla de cerca y por un tiempo prolongado, es imposible reconocer ninguno de los objetos que se encuentran en ella. No solo eso, sino que, al no encontrar ningún patrón u objeto lógico, un sentimiento de miedo y malestar se apodera de ti conforme más tiempo te quedas mirando. Nada me había estresado tanto en mi vida, comentó un usuario en Twitter. Esto me está volviendo loco. Me hace pensar en el infierno. No puedo reconocer nada aquí. Estoy perdiendo la cabeza. Fueron otras de las reacciones que obtuvo la foto, que hasta el momento se ha hecho viral, con más de 900 likes y ha sido compartida más de 25.000 veces. Ante la conmoción, varias han sido las teorías que pretenden explicar lo que ocurre con tan espeluznante retrato. Algunos dicen que la imagen podría haber sido distorsionada o generada por algún tipo de inteligencia artificial, con la intención específica de desafiar los límites de la mente humana. Se comenta también que se trata de una foto maldita, pues ninguna de las cosas que en ella se observan pertenece a nuestra realidad. Esta teoría sugiere que la imagen incluso podría provenir de algún tipo de dimensión alterna, donde todo lo que conocemos es más bizarro y tétrico. La posibilidad más real afirma que se trata de un experimento para comprender lo que sienten las personas que padecen agnosia visual aperceptiva, una condición del cerebro que impide construir representaciones estables de objetos, volviéndolos irreconocibles. Puede surgir a causa de deficiencias intelectuales, derrames cerebrales o trastornos afásicos. Lo más inquietante del asunto es que, hasta ahora, los orígenes de la foto y sus verdaderas intenciones siguen siendo desconocidos. Como era de esperarse, decenas de internautas se han aventurado a nombrar algunos de los extraños objetos retratados. Sus respuestas son tan variadas como inexactas. Entre las cosas que se han nombrado sin certeza, destacan organizadores de aretes, muñecos de peluche deformes, una cabeza de ciervo e incluso manchas de sangre. Lo único en lo que todos parecen coincidir, es en el daño y el instintivo miedo que sin duda ocasiona este truco. El rompecabezas maldito. Si había un pasatiempo que le encantara a la familia López, era el de armar rompecabezas. Los coleccionaban por montones y se sentaban por horas en la sala familiar a hacer coincidir las piezas, dándole vida a paisajes diversos, y animales y personajes. Con el tiempo se hicieron tan buenos en aquello, que fueron buscando puzzles cada vez más complicados y con cientos de piezas. Su búsqueda de un nuevo desafío los llevó a una extraña tienda de antigüedades, llena de muebles cachivaches y objetos extraños. Su atención recayó inmediatamente en el rompecabezas de más de 1000 piezas que descansaba en un rincón. La caja era completamente negra y no mostraba la imagen que se supone reproducía aquel complicado juego. Tras analizar las piezas tampoco encontraron ningún indicio de cuál sería el resultado final. Ese rompecabezas lo trajo un hombre muy raro, les hizo saber el dueño de la tienda. Al parecer, lo sacó de la casa de un tipo al que condenaron a muerte en Europa del Norte, por supuesta brujería. Se decía que estaba maldito. Pero qué interesante, exclamó la madre de la familia, que lejos de horrorizarse por tan macabra historia, parecía encantada con el rompecabezas. Nunca habíamos tenido un puzzle con una historia tan pintoresca. Y además, con imagen sorpresa. Será un reto emocionante para hacer todos juntos, le dijo su esposo. Nos lo llevamos. ¿Están seguros? Sí, claro. Cóbrenoslo, por favor. El dependiente les hizo el cobro pertinente y juntos, los López y sus hijos volvieron a casa, impacientes por comenzar aquel juego. Vertieron todas las piezas en la mesa de café de la sala de estar y entre risas y bromas, se hicieron a la tarea de completarlo, un proceso que les llevaría de menos, varias horas.
El rompecabezas era considerablemente grande y complicado. Durante los primeros minutos, el ambiente habitual de diversión prevaleció sobre ellos, pero al cabo de un rato todos se habían sumido en un profundo silencio. Ya ninguno hablaba, ni emitía el más mínimo sonido. Ni siquiera parpadeaban. Una súbita obsesión por armar el puzzle hasta el final se había apoderado de sus cuerpos, y mientras entrelazaban más y más piezas, un escalofrío les recorrió los cuerpos al reconocer sus propios rostros en aquel lienzo perverso. A pesar de todo, continuaron armándolo hasta el final, intrigados por saber cuál sería la escena final que conformaría aquel tablero siniestro. La hija menor de los López colocó entonces la última pieza. Varios días después, la policía ingresó a su domicilio alertada por los vecinos. Estos se quejaban de un nauseabundo olor que brotaba del interior y estaban preocupados porque no habían visto salir a nadie de la familia. Les encontraron en la sala de estar, muertos y ensangrentados. Al parecer los López habían enloquecido y se habían atacado los unos a los otros hasta matarse. Pero eso no fue lo que más asustó a los oficiales. En la mesa de centro, un enorme rompecabezas recreaba a la perfección la horrible escena que abarcaba aquella habitación. Gloomy Sunday, la canción del suicidio. Existe una canción que hasta nuestros días goza de una siniestra reputación y sigue causando escalofríos en todos aquellos cuantos la oyen. Le llaman la canción húngara del suicidio, pues hasta el momento, nadie es capaz de explicarse cómo tantas personas que se arrancaron la vida, comparten el haberla escuchado en sus últimos momentos de vida. Corría la década de los años 30 cuando Red Seres, compositor de origen húngaro, compuso una triste melodía llamada Gloomy Sunday, Domingo Sangriento, que no tardaría en llegar hasta las radios de su país. Eran tiempos de depresión y tensiones políticas, pues la economía en general no se encontraba en su mejor momento y el mundo estaba recuperándose de su Primera Guerra Mundial. A pesar de las circunstancias, la canción de Seres gozó de gran popularidad al cabo de poco tiempo, sacando a este músico del anonimato. No obstante, su buena fama no tardaría en convertirse en un evento muy desafortunado. Una ola de suicidios se desató en Hungría, aterrorizando a la población. Algunas personas saltaban de las ventanas, otras se cortaban con navajas o se colgaban hasta asfixiarse. Lo que más llamó la atención de la policía, fue constatar que cada uno de los individuos que habían cometido suicidio, 17 en total, habían estado escuchando la composición de Seres en sus tocadiscos. Algunos incluso se habían tomado la molestia de escribir la letra, añadida por un colega del músico, en hojas de papel, como si se tratara de una triste nota final. Y fue esto lo que dio origen a la leyenda. Tras las oscuras habladurías que surgieron en torno a su obra, el propio Red Seres tuvo que deslindarse de varios problemas legales, pues la gente lo culpaba de inducir a las personas a matarse. La canción poco a poco fue retirándose de las emisoras, aunque eso no le impidió llegar hasta América. Especialmente a Estados Unidos, donde tuvo muy buena acogida. El terror empezó de nuevo cuando, durante las décadas de los 50 y los 60, otra ola de suicidios azotó a los estadounidenses. Lo cual era irónico pues para esos tiempos, el país sufría de un gran avance económico y tecnológico. Esto dejó a un lado el factor de la depresión que sufrieron tantos húngaros en los 30, como para querer arrebatarse la vida. No obstante, se dijo que las 50 personas que se suicidaron en América también se habían obsesionado con la canción para luego dispararse o saltar desde sus tejados. Los especialistas comenzaron a recomendar encarecidamente no escuchar Gloomy Sunday en estado depresivo, o por lo menos no hacerlo en un idioma que pudiera comprenderse, debido a lo terrible de sus estrofas. Triste es el domingo, entre las sombras lo paso. Mi corazón y yo hemos tomado la decisión de terminar con todo. Ahora encenderán las velas y murmurarán oraciones tristes. ¿Y qué fue de Red Seres, el célebre compositor? Cuando intentaron dar con él en los 60, encontraron que también se había suicidado, deprimido por un mal de amores. Saltó por la misma ventana por la que había saltado su novia. El café de las ánimas. Era muy tarde cuando Christian salió de su casa, apurado por llegar al trabajo. El tráfico estaba insoportable aquel día, y él había olvidado llevar el casco. Pero no pasaba nada, conducía aquella moto desde los 16. Lo único que importaba era no volver a llegar tarde a la agencia de publicidad, o esta vez seguro que sí sería despedido. Arrancó metiéndose entre dos vehículos e ignoró la luz roja que yacía en el semáforo.
Cuando un coche lo embistió con fuerza, todo se volvió negro para él. Se levantó, aturdido, del suelo. No parecía haber sufrido ninguna contusión severa, lo cual le resultó bastante extraño. En aquel momento, confuso, no se acordó de su motocicleta, ni de que debía llegar pronto al trabajo. Lo único que quería era tomar algo que lo reanimara, y la respuesta la encontró al alzar la mirada. Un pequeño local de apariencia avejentada, se levantaba justo ante sus ojos. El letrero, de estilo anticuado, rezaba Café de las Ánimas. Curioso nombre para un negocio. ¿Que no había allí una moderna tienda de televisores antes? Debía haber cambiado de dueño y él ni se había enterado. Christian entró, aún medio tambaleándose, al lugar. Había en su interior unos pocos clientes, pero vaya pinta traían. Todos estaban pálidos y algunos de ellos, podría jurar, llevaban ropas demasiado pasadas de moda, como si hubieran salido de alguna década pasada. ¿Estaría en un café temático o algo por el estilo? Un expreso bien cargado, por favor, le pidió al bartender, quien era un muchacho vestido de negro y tan extraño como el resto de los presentes. Le entregó su bebida casi al instante y Christian rebuscó en su bolsillo, para ver si encontraba algunas monedas sueltas. La casa invita, le dijo el bartender, seriamente. En este lugar, todos los días hay café para todos. Y no tienen que desembolsar un centavo. Hombre, pues muchas gracias, pero ¿qué clase de negocio es este?, inquirió Christian, dándole un sorbo a su café. No entiendo cómo pueden mantenerse en pie regalando el café de esa manera, francamente. El bartender sonrió, de una manera que a él le da mala espina. No lo ha entendido, ¿verdad? ¿Qué? Este es tan solo su primer destino para pasar del otro lado, un punto de espera. Todos nuestros clientes entran por esa puerta, señaló la entrada, pero no vuelven a salir por el mismo sitio. Christian empalideció. Se acercó a la ventana y entonces, lo comprendió todo. Más allá de la avenida, había una motocicleta destrozada y al otro lado, un auto con una abolladura. Un grupo de gente se había acercado para mirar algo en el piso. Y cuando uno de ellos se apartó, pudo verlo. Se vio a sí mismo, tendido sobre un charco de sangre y sin vida. Tome asiento, le indicó el bartender, señalando una mesa vacía. Lo estábamos esperando. Ya verá cómo lo pasará bien aquí.